Buenas tardes. Buenas. Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes, doctor, que lo veo ahí. Ahí lo puse como coanfitrión por la duda que se corte mi conectividad, me conecto por el celular. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de la fecha de la unidad número 11, que es la última unidad del programa de la asignatura Derecho Empresario y del Mercado. Anuncios parroquiales. Examen final hoy. Si todo nos acompaña, terminamos el desarrollo de la última unidad y si bien estaríamos en condiciones de tomar el examen final, el mismo vamos a darle un tiempo para que puedan repasar y por lo tanto se ha fijado el día 24 de noviembre. O sea, no el miércoles que viene, sino el siguiente. Aprovechen el tiempo. Gracias, doctora. El 24 de noviembre a las 15 horas nos vamos a reunir acá en el Zoom y vamos a dar inicio formal al examen final que se va a llevar a cabo en el aula virtual a través de la herramienta examen. Pero previamente nos conectamos aquí a las 15 horas. Reitero, del día 24 de noviembre, examen final. Y el día 1 de diciembre, o sea, el miércoles siguiente al del examen final, reitero, 1 de diciembre, se da el examen recuperatorio para quienes no hayan alcanzado la nota de 6 mínima para aprobar el examen final, entonces rendirán el recuperatorio el 1 de diciembre a las 15 horas. También con idéntica modalidad, nos reunimos en el Zoom y damos todo inicio al examen. Bueno, eso era lo que tenía que comentar para que ya vayan agendando y haciendo sus previsiones, también sus previsiones de los dispositivos para tomar el examen, de tener cargado ese día por cualquier cuestión de tensión, de luz, más que sabemos que estamos acercando a diciembre, que hace más calor, todas esas cuestiones, prever nuestra conectividad, etc. Así que ya tenemos con anticipación ir asegurándonos todas estas cuestiones y por supuesto, y más importante, el estudio. No obstante, estaremos conectados a través del aula virtual y los mensajes directos para cualquier duda que vayan teniendo, les vaya surgiendo a medida que van haciendo, estimo que el repaso de los temas. Y comprende la unidad 1 a la unidad 11, ustedes saben que es un examen integrador, o sea, todas las unidades. ¿Alguna duda, consulta antes de arrancar la clase? ¿El miércoles que viene no habría clases? El miércoles que viene no hay clases y nos encontramos directamente el día, o sea, hoy y el día 24 para rendir el examen. Seguimos conectados a través del aula virtual. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Arrancamos entonces con el cheque. El cheque es, como habíamos visto ya, un título valor de la especie de los papeles de comercio y referimos a que estamos ante un título valor que es formal, completo y abstracto, justamente las características de los papeles de comercio. ¿Y qué es lo que va a contener? Una orden incondicional, o sea, pura y simple, que le da el librador del cheque a un banco. El banco se denomina girado, el banco girado. Y esa orden que se le da al banco consiste en pagar al portador del cheque una suma de dinero determinada, recuerdan que esa es otra característica de los papeles de comercio, y que obliga a su creador y, como vamos a ver más adelante, a todos los firmantes. Porque también en el cheque, como vimos la clase pasada, para la letra de cambio, para el pagaré, hay solidaridad cambiaria entre los firmantes del cheque, como excepción al principio general que para los títulos valores en general habíamos visto en el Código Civil Comercial de la Nación. Ahora, cuando tenemos que analizar la naturaleza jurídica del cheque, nos encontramos, siguiendo a Gómez Leo, con que presenta una estructura compleja. ¿Por qué?
Porque vamos a ver que en relación al cheque van a intervenir distintos sujetos cuyas relaciones entre sí van a ser de distinta naturaleza y con diferente causa. Así, hablábamos que hay, ¿no es cierto?, una orden de pago que el librador dirige a un banco. Entonces, acá hay una primera cuestión a analizar, que es cuál es la relación jurídica que existe entre el librador del cheque y el banco girado. O poniéndolo en una pregunta, ¿por qué el banco girado, cuando se presenta al portador del cheque y lo presenta al cobro, el banco girado le paga? Y esto se debe a la existencia de una relación jurídica entre el librador del cheque y el banco girado, que es una relación de naturaleza, ojo, extracambiaria, y contractual. Es decir, que hay un contrato que vincula al librador del cheque con el banco girado, que es el fundamento en virtud del cual, o la causa por la cual el banco atiende el pago de esos cheques. Y si ustedes vuelven y piensan en la unidad 6, ¿qué les parece o cuál les parece que podría ser el vínculo contractual entre el librador del cheque y el banco girado? Ahí les tiré un salvavidas, le dije la unidad 6. ¿Qué dicen en el chat? Porque no quiero tocar para que no colapse mi imagen. Alguien que me lea lo que dice en el chat. Cuenta corriente, dice en el chat, profe. Exacto. Lo que va a existir entre el librador y el banco, es un pacto de cheque que es accesorio a un contrato de cuenta corriente bancaria. Recuerdan cuando vimos cuenta corriente bancaria en la unidad 6 que esta podía a su vez tener como accesorio un pacto de cheque. Y es justamente esto el fundamento que determina que el banco responda a las órdenes de pago que a través del cheque emite o expide el librador del mismo. Y esto es entonces, hay una relación de naturaleza extracambiaria y contractual entre ambos, derivada de ese pacto de cheque. Entonces, cuando nosotros analizamos al cheque, en la relación que existe entre el librador del mismo y el banco girado, nosotros estamos mirando al cheque como orden de pago. Y el cheque como orden de pago es lo que se conoce como el derecho interno del cheque. Y se fundamenta en esto que estamos diciendo, en la existencia de un pacto de cheque accesorio a un contrato de cuenta corriente bancaria que vincula al librador del cheque con el banco girado. Y acá dos, digamos, conceptos importantes relacionados con esta visión o análisis del cheque como orden de pago, y es los conceptos de provisión y de disponibilidad. ¿Por qué? Porque el titular de la cuenta corriente, que tiene un pacto de cheque, ¿no es cierto?, debe cumplir con la provisión de fondos a esa cuenta corriente con los cuales se van a atender el pago de esos cheques, de esas órdenes de pago. Esa provisión, recuerden que puede ser con fondos que el propio cuenta correntista deposita en la cuenta corriente, o puede ser también que tenga autorización para girar en descubierto, que tenga una apertura de crédito, etc. Entonces, ya sea con fondos propios o con fondos que por crédito que obtiene del banco. En cualquiera de ambos supuestos, lo que es importante es que el librador del cheque debe contar con provisión de fondos al momento del vencimiento y que los mismos son presentados al cobro. ¿Dónde? En la cuenta corriente bancaria, con la que tiene un accesorio, un pacto de cheque. A su vez, relacionado con esto, está el concepto de disponibilidad. La disponibilidad es el derecho subjetivo que tiene el titular de la cuenta corriente de hacer exigibles esos fondos con los que cuenta la cuenta corriente o los que está autorizado a girar en descubierto mediante el libramiento del cheque.
Entonces el librador va a librar un cheque, y eso va a implicar que le da una orden de pago al banco, donde él tiene una cuenta corriente, en la cual va a tener fondos disponibles, porque los ha depositado, o tendrá una autorización para girar en descubierto. ¿Estamos hasta aquí? Entonces esta es la primera relación jurídica que analizamos en el cheque, su derecho interno, el cheque como orden de pago, y justamente podemos afirmar entonces que la relación jurídica que existe entre el librador y el banco girado es de naturaleza contractual y extracambiaria, fundada entonces en la existencia de un pacto de cheque accesorio a una cuenta corriente bancaria. Segundo, la otra relación jurídica. Recuerden, tenemos un triángulo con 3 relaciones. La relación entre el librador del cheque y el tenedor del título, o podemos decir el portador legitimado del cheque. Acá, el anterior, derecho interno. Aquí hablamos de derecho externo del cheque. Y acá es donde vemos al cheque en la relación que vincula al librador con el tenedor del título, más precisamente con su portador legitimado, es donde vemos al cheque como título valor de la especie de los papeles de comercio. Porque la relación entre estos, entre el librador del cheque y el portador del mismo, es la que es de naturaleza cambiaria. El banco girado, ojo con esto, el banco girado atiende la orden de pago, no porque sea un obligado cambiario, sino que atiende la orden de pago en cumplimiento de ese vínculo contractual que lo une con el librador del cheque, todo lo que te dijimos, el pacto de cheque, la cuenta. Pero es en la relación entre el librador del cheque y el portador del mismo la que es una relación de naturaleza cambiaria. Entonces, reitero, no confundan con la letra de cambio, donde teníamos, recuerdan, un librador, un girado, que cuando aceptaba se convertía en aceptante y era el obligado cambiario directo. Acá no. El banco es el girado, pero no es obligado cambiario. Y esto, ya me adelanto, tiene una implicancia, que si yo presento el cheque al banco girado, al cobro, y es rechazado, por ejemplo, por falta de fondos, y yo voy a hacer la ejecución de ese cheque, no lo voy a hacer contra el banco, porque el banco no es obligado cambiario. El banco paga respondiendo al contrato que lo vincula con el librador del cheque. ¿Ven? Porque es importante atender a la naturaleza jurídica de las relaciones que se dan entre los sujetos que van a intervenir en el cheque. Entonces, ¿dónde aparece la relación de naturaleza cambiaria? Entre el librador y el portador del cheque. Ahí sí, entre ellos aparece una obligación de naturaleza cambiaria, y es por eso que en este aspecto, que lo llamamos derecho externo del cheque, es donde vemos al cheque como título valor de la especie de los papeles de comercio. Por supuesto, es posible que entre el librador del cheque y el portador del mismo existan otras relaciones jurídicas extracambiarias, que van a ser las relaciones subyacentes que dieron lugar o dieron causa al libramiento del cheque. Por ejemplo, yo soy un proveedor de mercadería y vendo las mercaderías, y entonces mis clientes me pagan con cheques, con cheque pago diferido, 30, 60, 90 días, es una forma de dar crédito, porque recuerden, crédito en sentido general, yo le estoy dando mercadería para que me paguen después, como a través de la entrega de cheque pago diferido. Bueno, ahí tenemos un negocio subyacente, que es esa compraventa de mercadería, que es de naturaleza extracambiaria. En ese caso, es de naturaleza contractual extracambiaria. Pero recuerden que el cheque es abstracto. Entonces, si bien puede tener una causa de naturaleza extracambiaria que motiva el libramiento, que hace al título valor en sí, queda desvinculado jurídicamente de la causa.
Y la relación que nosotros vemos en el cheque como título-valor, o sea, ese documento necesario para ejercer un derecho literal y autónomo que está ahí expresado, que es a que se me pague una suma determinada de dinero, que a su vez, al ser una especie de papeles de comercio, es abstracto, formal y completo, generando una obligación cambiaria del librador frente al portador legitimado, esa relación sí es de naturaleza cambiaria. Reitero, más allá de que podría haber una causa que motiva el libramiento del cheque, que va a ser de naturaleza extracambiaria. Mi ejemplo, el contrato de compra-venta. Pero reitero, al ser abstracto, cuando nosotros analicemos las implicancias derivadas del cheque como título-valor, como especie de papel de comercio, la causa queda desvinculada jurídicamente. Y luego nos podemos preguntar qué relación, si es que existe, alguna relación entre el portador del cheque que lo va a presentar al cobro y el banco girado que en principio atenderá esa orden de pago o la rechazará. Y en verdad, entre ellos no existe una relación preexistente relacionada con el cheque. El banco va a atender la orden de pago cuando corresponde, cumpliendo, ¿por qué lo hace? Ya dijimos, la primera relación, porque lo une un vínculo contractual extracambiario con el librador del cheque. Por eso le paga al portador del mismo, no porque tenga algún vínculo jurídico con él. Entonces no hay relación preexistente entre ambos, pero podría llegar a surgir, y esto tenemos que tenerlo ahí latente, alguna relación entre ambos de naturaleza extracontractual y extracambiaria. ¿Cuándo? Por ejemplo, si el banco rechaza indebidamente el cheque, o rechaza y no quiere asentar la constancia de rechazo, porque cuando rechaza, ahora vamos a ver, conforme a la reglamentación del Banco Central, tiene que establecer una constancia de rechazo con ciertos requisitos, y si el banco se rehúsa o lo hace sin cumplir la reglamentación, puede incurrir entonces en un supuesto de responsabilidad extracontractual frente a el portador del cheque, o sea, por los daños y perjuicios que esa conducta le ocasiona. Pero eso será eventualmente, en el caso de justamente que el banco incurra en alguna de estas cuestiones, pero no es una relación preexistente, se va a dar como consecuencia de esa situación y va a ser de naturaleza extracambiaria y extracontractual. En conclusión, vemos que el cheque tiene una naturaleza compleja. Si miramos su derecho interno, esto es la relación entre el librador y el banco, vemos que es de naturaleza contractual, extracambiaria, fundada en el pacto de cheque accesorio a un contrato de cuenta corriente bancaria. En la relación entre el librador del cheque y el portador del mismo, allí sí vemos el derecho externo, vemos al cheque como título valor de la especie de papeles de comercio, y vemos entre ellos una relación de naturaleza cambiaria. Mientras que entre el portador del cheque y el banco no existe una relación preexistente de ningún tipo. Podría eventualmente surgir alguna responsabilidad extracambiaria y extracontractual del banco en algunos supuestos, pero a posteriori. No hay una relación preexistente entre ellos. Y, en definitiva, cuando Gómez Leo define al cheque en cuanto a su esencia, lo va a hacer mirando a ese derecho externo al cheque como título valor de la especie de papeles de comercio. Una aclaración de algo que me olvidé de manifestarle en la relación, volviendo aquí a la relación entre el librador y el portador del cheque, que es de naturaleza cambiaria. Una aclaración. Fíjense que podía, cuando nosotros vimos cuenta corriente bancaria, podía haber cuentas corrientes que tengan varios titulares. Varios titulares de la cuenta corriente bancaria que pueden
estar facultados a actuar indistintamente. Esto significa que si, por ejemplo, yo soy cotitular de una cuenta corriente con otra persona y podemos actuar indistintamente, yo podría liberar un cheque contra esa cuenta corriente solo mi firma, sin necesitar la firma del cotitular de la cuenta corriente. ¿Cuándo podemos actuar en forma indistinta? Ahora bien, acá hay una cuestión, y es que como obligado cambiario, en esta relación entre el librador y el tenedor, es solo el firmante del título. Es decir, que por más que seamos cotitulares de la cuenta corriente bancaria, si la otra persona que tiene la titularidad conmigo no firmó el cheque, no es obligado cambiario. Por lo tanto, cuando yo voy a ejercer la acción cambiaria, tengo que tener en cuenta esto. ¿Quiénes son obligados cambiarios? Los que firmaron el título. Sin perjuicio de que si esa cuenta corriente tiene un saldo deudor, por los vínculos de la cuenta corriente, todos los cotitulares son solidariamente responsables frente al banco. Pero ahí es la relación contractual, la primera que vimos, entre los titulares de la cuenta corriente y el banco. ¿Se entiende esto? Por eso es importante poder diseccionar, si queremos decir, las distintas relaciones que hacen a la naturaleza compleja del cheque. Obligado cambiario siempre tuvo que haber firmado el título, por más que la cuenta corriente tenga varios cotitulares. Frente al banco, cuando ya vimos el régimen de cuenta corriente, si hay un saldo deudor, todos los titulares de la cuenta corriente, sea indistinta, sea conjunta, como sea, son solidariamente responsables por el saldo deudor frente al banco. Pero esto deriva de la relación contractual cuenta corriente. Reitero, mientras que en la relación cambiaria entre librador y portador son los firmantes, aun cuando hayan otros titulares de la cuenta corriente contra la cual se gire, se libre ese cheque. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O puedo continuar? Está perfecto, profe. Bien, el régimen legal. El régimen legal lo van a encontrar en la ley 24.452, que es la ley de cheque. Tuvo varias modificaciones, entre ellas las más importantes, la de la ley 24.770, que por ejemplo va a incluir al cheque de pago diferido. Y la última modificación, por favor verifiquen que su ley sea la actualizada, la de la ley 27.444, que es la que introdujo la posibilidad de la desmaterialización del cheque, luego reglamentada en el año 2018 por el Banco Central, sobre lo que vamos a volver al final de la clase, el famoso y promocionado actualmente e-cheque. Que entre paréntesis, como consecuencia de las cortes en las cadenas de pago, ya estamos ejecutando e-cheque. Ahí se pide un certificado que emite el banco, porque no tenemos el título y tenemos que presentar un título para ejecutar. El banco emite un certificado para poder ejecutar. Entonces ya le dejo como perlita, chisme de la casa. Bien. Dicho esto, este es el régimen legal. Ojo, supletoriamente, el artículo 65 no se establece la posibilidad de aplicar supletoriamente, no, más bien no la posibilidad, sino la aplicación supletoria de las normas en materia de letra de cambio y pagaré. Recuerdan de la clase pasada, decreto ley 5.965 del año 63, en lo que fuera pertinente, siempre supletoriamente en caso de silencio de la ley de cheque. Clases de cheque. Bien, la ley regula el cheque común, que es un instrumento de pago, porque es a la vista. Ojo, ahora vamos a ver cuando pregunto cómo son las formas de vencimiento de los cheques, porque después me dicen la forma de vencimiento de la letra de cambio del pagaré. El cheque común, que tiene un vencimiento a la vista, por lo tanto es un instrumento de pago. Y el cheque pago diferido, que va a tener un vencimiento posterior a su libramiento a fecha cierta, a fecha determinada. Yo libro hoy un cheque, el mismo vence el 10 de febrero del 2022, el 15 de diciembre del 2021, entonces el cheque pago diferido
va a vencer en una fecha determinada posterior a su libramiento dentro de los 360 días. Y justamente por esto de que vence en una fecha posterior a su libramiento, es que es considerado un instrumento de crédito. Por eso cuando yo hablé de la compra-venta, que me pagaban con un cheque pago diferido, hablaba que se daba una operación de crédito porque hablábamos de una venta a plazo. Y finalmente, estos dos están regulados en la ley. El artículo 1 los prevé, y luego obviamente los va a reglamentar. Pero también hay otra clase de cheque que cumple otra función y que es el llamado cheque cancelatorio, que ha sido creado por reglamentación del Banco Central, que no es instrumento de pago ni instrumento de crédito, sino que va a cumplir los efectos del pago. ¿Por qué esto? Ya me adelanto un poquito, porque cuando yo libro un cheque común, que es pagadero a la vista, pero si se presenta y no hay fondo, no se paga. O sea, será rechazado y no tiene efecto solutorio de pago. Porque mi deudor no me puede decir, pero yo te entregué el cheque, sí, pero lo fui presenté y no había fondo, ¿entiendes? Eso sí. En cambio, el cheque cancelatorio lo va a librar el Banco Central, lo tienen en consignación las entidades financieras y los clientes compran ese cheque y una vez que se entrega tiene efecto cancelatorio. Por eso tiene un efecto de pago la entrega del cheque. La diferencia con los anteriores. Vamos a profundizar sobre cada una de estas clases. El cheque común es un título valor de la especie de los papeles de comercio, que ya hemos visto, que va a contener una orden de pago incondicional, o sea, pura y simple, que se libra contra un banco en el cual el librador del cheque, como hemos visto, tiene un pacto de cheque. Y esa orden es para que se pague al portador del cheque a la vista, o sea que el vencimiento se da con su sola presentación. ¿Y qué es la orden? O sea, ¿qué es lo que se ordena pagar? Recuerden siempre en el cheque una suma determinada de dinero. En caso de ser rechazado con las debidas constancias que inserta el banco girado, conforme a la reglamentación del Banco Central, va a otorgar al portador legitimado acción cambiaria y ejecutiva. Recuerden que la acción cambiaria era, o la naturaleza cambiaria era sustancial, es porque yo lo que estoy reclamando es la obligación cambiaria, y en los términos del título y con todas las características y principios que vimos que gobiernan a la obligación cambiaria. Y ejecutiva porque puede ejercerse, sí, desde un punto de vista procesal, por la vía ejecutiva. Entonces, si el cheque es rechazado con las debidas constancias de rechazo, que la inserta el girado, el banco girado, va a otorgar entonces acción ejecutiva, cambiaria y ejecutiva, contra todos los firmantes del cheque. Es decir, acá nos está haciendo alusión a lo que yo ya les adelanté, y es la existencia de solidaridad cambiaria entre todos los firmantes del cheque, libradores, endosantes y avalistas. No el banco. Reitero, el banco no es obligado a cambiar. Atiende la orden de pago, incumplimiento de un contrato. ¿Esto queda claro? La particularidad del cheque común, reitero, es que en cuanto a su vencimiento es pagadero a la vista y por lo tanto se considera un instrumento de pago. Acá les dejo, igual ya tenían visible el material, pero a los fines ilustrativos para que puedan ver, ¿no es cierto?, cómo se estructura un cheque común. Fíjense que dice directamente la fecha de el lugar de creación, y luego dice páguese la cantidad de pesos. ¿Por qué? Porque desde que se crea yo lo presento, y dentro de los 30 días tengo que hacerlo, ya vamos a ver eso, y es pagadero a la vista, a la sola presentación, no tiene un plazo diferido en su vencimiento. Mientras que justamente el cheque de pago diferido también es un título de valor cambiario de los papeles de comercio, abstracto, completo, formal, que contiene una orden incondicionada de pago a una fecha determinada que es posterior a su libramiento, que se libra contra un banco para que pague al portador legitimado, y
también, por supuesto, el objeto es el pago de una suma de dinero determinada. Obviamente que el pago lo va a hacer el banco girado, y el cheque reúne todos los requisitos formales, pero también tiene que haber provisión y disponibilidad de fondos en la cuenta corriente contra la que se gira el cheque, cuando el cheque es presentado al cobro, que va a ser en una fecha posterior a su libramiento, porque justamente es de pago diferido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que muy bien, puede ser que cuando se libró el cheque, por ejemplo, en un cheque que es a 60 días, ojo que es a fecha determinada, se le suele decir a 60 días, pero porque yo le pongo de acá, no sé en qué fecha estamos, no me noté para mí en qué día estamos, pero bueno, le pondré de acá a noviembre, a diciembre, enero, febrero, con un día de febrero, ¿no? A fecha determinada. Y lo que les quería decir era que, está bien, hoy hay fondo en la cuenta corriente, pero lo que importa para que me paguen ese cheque es que cuando yo lo presento, o sea, una vez que venció y lo presento al cobro, ahí tiene que haber fondo para que me paguen. Y también acá, en caso de ser rechazado con las debidas constancias, va a otorgar la acción ejecutiva de la naturaleza cambiaria también contra el librador y en su caso contra los firmantes. También acá el autor hace alusión a la solidaridad cambiaria, esto es, todos los firmantes del cheque, también en el cheque pago diferido, los libradores, endorsantes y avalistas, son solidariamente responsables del pago del mismo, son obligados cambiarios. No así, en este caso también, el banco, que no es obligado a cambiar. Justamente por esta cuestión de que el cheque va a vencer a una fecha determinada, pero posterior a su libramiento, por lo tanto no puede presentarse al cobro hasta que no se produzca el vencimiento, es considerado un instrumento de crédito. En el artículo 54, ustedes van a encontrar una definición legal, pero es criticada porque si ustedes ahora la vamos a repasar cuando veamos el artículo, pero si ya tienen a mano la ley y la miran, van a ver que es parcial. ¿Por qué? Porque si miramos la definición doctrinal del doctor Gómez Leo, que es la que les compartí en este momento, van a ver que alude a los dos aspectos, al derecho interno y al derecho externo del cheque. Es decir, el cheque como título valor y también la existencia de la orden de pago contra el banco girado. Es decir, ambos, derecho interno y derecho externo del cheque. Sin embargo, el artículo 54, no, el artículo 54 omite el aspecto del derecho externo, que justamente es el esencial. Entonces, esa definición del artículo 54 es considerada parcial. No es incorrecta, pero le falta aludir al cheque como título valor. Aquí, un ejemplo de cheque de pago diferido. Y que lo pongo ahí porque está pública en internet. Por eso ahí le pongo la fuente para que no tenga problemas legales. Bien. Y el cheque cancelatorio, el cual, como les dije, ha sido creado por el Banco Central, por reglamentación, es decir, no lo van a encontrar en la ley de cheque, no se pongan a buscar la ley de cheque porque no van a encontrar. Como les dije, no es una orden de pago, no es un instrumento de pago, tampoco es un instrumento de crédito. Pues yo dije, en el cheque común, yo le doy la orden para que pague a la vista al banco. Acá la tradición del cheque al beneficiario va a producir los efectos del pago. ¿Por qué? Porque, reitero, son librados por el Banco Central, entregados en consignación a las entidades financieras y quienes lo utilizan para cancelar obligaciones de la suma de dinero los compran. O sea, yo no los giro contra mi cuenta corriente, sino que es el Banco Central lo que los emite, yo voy y compro, o sea, primero tengo que desembolsar para adquirirlo, por eso cuando se entregan, surten los efectos del pago. Está prevista la posibilidad de que haya cheque cancelatorio en pesos, en dólares, pero los que son cheques cancelatorios en dólares exclusivamente para operaciones de compraventas de inmuebles.
En caso de transmisiones por endosos, requieren de certificación por escribano público de la firma del endosante o por autoridad bancaria. Como ven, en realidad cumplen una función diferente, lo que tienden es evitar el traslado o la disposición de dinero en efectivo, y tienen una función diferente, o sea, no están destinados a circular, por eso fíjense que el endoso exige una certificación, su finalidad, como el nombre le dice, es para cancelar obligaciones de dar sumas de dinero sin necesidad de utilizar o trasladar efectivo. Esa fue la finalidad de su creación. Pero los mencionamos para que conozcan su existencia. Aquí pueden observar cómo es la fórmula en la que se extienden estos cheques cancelatorios. Ven que tiene luego el Banco Central de la República Argentina, no de una entidad financiera en particular. Pero bueno, los que están regulados en la ley son el cheque común y el cheque de pago diferido. En lo que refiere al cheque común y sus requisitos formales, los encontramos en el artículo 2. Pero, primera cuestión a tener en cuenta es que, ¿recuerdan cuando hablamos de letra de cambio y pagaré? Dijimos, bueno, generalmente se va a hacer una hoja, pero en realidad podría ser en cualquier material que pueda cumplir su función técnica, económica y jurídica. No hay limitación al respecto, podría ser impreso, podría ser manuscrito, etc. Bueno, acá en el cheque no. El artículo 4 nos exige que sea extendido en la fórmula proporcionada por el girado, que son las famosas chequeras, que tiene que entregar el banco girado al titular de la cuenta corriente, con el cual tiene, ¿no es cierto?, un pacto de cheque. Y el cheque debe extenderse entonces en la fórmula proporcionada por el girado. Tiene que tener la denominación cheque inserta en su texto, en idioma empleado en la redacción, obviamente que acá esto aparece impreso en idioma nacional. Tiene un número de orden que está impreso en el cuerpo del cheque. Si ustedes tienen a la vista en sus dispositivos, esa imagen que yo les compartí, pueden ir mirando. La indicación del lugar y de la fecha de creación. El artículo luego va a suplir la falta de indicación del lugar, pues va a decir que en caso de que falte la indicación del lugar de creación del cheque, se entiende por tal el domicilio del librador. Pero acá una aclaración práctica, como ustedes verán en aquella imagen que le di, o quienes operen con cheque, ya el lugar de creación del cheque aparece impreso. Y aparece impreso con el mismo lugar de pago. Entonces, por más de que, o sea, si yo tengo una cuenta corriente y el lugar de pago es esta sucursal de Corrientes, ya la chequera va a decir Corrientes. Entonces, por más que yo haya resistencia y libre el cheque, ya está impreso corriente. Esta es una aclaración que quiero hacer. El lugar aparece ya impreso y aparece coincidente con el lugar de pago. Bien, pero bueno, como requisito, esto depende después de la reglamentación, las variaciones que van teniendo las fórmulas de la chequera. Tiene que tener la indicación del lugar, la fecha de creación, el nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. Eso es importante que ustedes cuando van a ejecutar, por ejemplo, el cheque, se fijen qué sucursal, qué domicilio de qué sucursal es la del banco girado específicamente en ese cheque, porque es muy importante por el siguiente motivo. El domicilio de pago determina la ley aplicable y el domicilio de pago, por el artículo 4, está impreso. Y por supuesto va a determinar después la competencia territorial. Por eso es importante. Entonces, reitero, el nombre de la entidad financiera girada, el domicilio de pago, tiene que tener la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero y exige el artículo 2 que esté expresada en letras y en números. En que el número aparece en un cuadrito arriba y en letras, bueno,
fueran el cuerpo. En el caso de que haya discordancia entre la cifra expresada en letras y en números, siempre vamos a estar a la expresada en letras, porque esto tiene un fundamento que ya les comenté en la clase pasada, y es que la cifra escrita en letras es de más difícil alteración que la que se escribe en números. Pero exige ambas, reitero, en caso de discordancia estamos a lo expresado en letras, y también tiene que especificarse la clase de moneda. Ahora, luego, el artículo 33, esta es una aclaración que voy a hacer ya adelantándome al artículo 33, establece que el cheque tiene que librarse en la moneda de pago que corresponda a la cuenta corriente contra la que se gira. Entonces, si yo voy, igualmente aparece impreso el símbolo y en letras, el tipo de moneda, coincidente con la moneda de la cuenta corriente contra la cual libro. Es decir, si yo tengo una cuenta corriente en pesos, lo que dice el artículo 33 es que debo librar cheques, o sea, orden de pago en pesos. Si tengo una cuenta corriente en dólares, contra esa cuenta corriente tengo que librar cheques con orden de pago en dólares. Esto exige el artículo 33, también las fórmulas ya tienen impresa la moneda, pero hay una aclaración que hacer respecto al artículo 33, que es una norma de naturaleza extracambiaria. ¿Y esto qué significa? Por eso es tan importante esa primera explicación que yo les di, no porque la di yo, sino por las implicancias que va a tener, y es esto de poder advertir cuando hay una cuestión de naturaleza cambiaria o extracambiaria. ¿Y por qué les digo esto? Porque el artículo 33 es una norma de naturaleza extracambiaria. ¿Qué significa? Que si yo violo este artículo, es decir, libro un cheque con una orden de pago en dólares, por ejemplo, contra una cuenta corriente que es en moneda pesos, eso va a afectar al cheque como orden de pago, o sea, el banco me va a rechazar, pero no enerva la obligación cambiaria. Entonces no va a afectar al cheque como título valor. ¿Ven? Relaciones entre quienes estamos hablando. Por eso la importancia de la naturaleza jurídica del cheque y de las relaciones que se dan en torno a él. Entonces, aclaren esto en su artículo 33 en la ley, los que la van marcando, es una norma de naturaleza extracambiaria. Su violación afecta al cheque como orden de pago, el banco girado lo va a rechazar, pero no afecta al cheque como título valor. Y por lo tanto, la obligación cambiaria que ha asumido el librador del mismo. Y por supuesto, la firma del librador, que debe ser en principio de puño y letra. Recuerden lo que ya le aclaré, si hay varios cotitulares de la cuenta corriente, pero que pueden actuar en forma indistinta, la obligación cambiaria frente al portador legitimado la asumen los firmantes. Y que debe ser, reitero, de puño y letra del librador, salvo en el cheque electrónico o e-check, donde por supuesto se utilizan medios electrónicos para la firma, el libramiento del. De lo contrario, cuando hablamos del cheque en papel, tiene que tener la firma de puño y letra del librador. Bueno, allí la aclaración relativa a, que ya les dije, al e-check, que fue introducida, como también les mencioné, por la ley 27.444, y tener en cuenta también que cuando yo presento un cheque sin los requisitos del artículo 2, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, se escucha bien. No, porque se me trabó acá y dije, a veces se traba y después se corta esta mañana. Pero ahí entro para el celular. Hasta ahora he sorteado con dificultades. Bien. Les decía que si yo presento al cobro un cheque sin los requisitos o sin alguno de los requisitos formales del artículo 2, el efecto es la nulidad. Recuerden que estamos hablando de títulos formales. ¿Y qué eran los títulos formales? Los que la ley impone el cumplimiento de ciertas solemnidades bajo pena de nulidad.
Esto, por supuesto, bueno, el artículo 4 pues menciona que tiene que tener impreso además, pero esto hace a la fórmula en sí misma que entrega el girado, el nombre de los titulares de la cuenta corriente, tiene que tener el quit o QUIL o DNI, todo esto conforme a la reglamentación, y el domicilio. Y el domicilio que va a figurar impreso, el domicilio me refiero de los titulares de la cuenta corriente, que aparece impreso en el cheque, se considera domicilio especial del mismo a todos los fines derivados del cheque. Es importante cuando yo voy a mirar competencias, cuando voy a mirar notificaciones, más allá que fue alguna jurisprudencia basada con martes 13, pero esto es lo que dice la ley de cheque. Obviamente, como ya lo vimos cuando vimos pagaré y letra de cambio, esto que mencioné sobre los requisitos formales cuya ausencia trae aparejada la nulidad, no impide que se pueda emitir un cheque, lo que se conoce como un cheque en blanco, o un cheque incompleto, ya que como mínimo lo que sí necesita tener siempre es la firma de puño y letra. Puede completarse posteriormente al libramiento, lo importante es que cuando lo presento al cobro se complete. Es allí donde si yo lo presento al cobro y le falta alguno de los requisitos formales, va a traer aparejada la nulidad. Entre que lo libro y lo presento al cobro, puede completarse, y puede ser que hayamos tenido algún acuerdo entre las partes respecto a, o sea, el librador y el primer beneficiario, por ejemplo, sobre cómo íbamos a completar el cheque. Y que se incumpla. Esto es lo mismo que ya vimos para letra de cambio y pagaré. Recuerden, eso se llamaba la defensa de integración abusiva, cuando el cheque, en este caso cheque incompleto en blanco, era completado en contra de los acuerdos que lo determinaron. Esa defensa de integración abusiva, recuerden que es inoponible al portador legitimado, al tercero portador legitimado de buena fe. Es decir, no puedo oponer esa defensa, salvo que acredite que esa persona actuó con mala fe o culpa grave, es decir, que conocía del perjuicio que con eso se le está causando al deudor. De lo contrario, y se presume, si tenemos un tercero portador legitimado de buena fe, lo cual, reitero, se presume, la defensa de integración abusiva no le es oponible. Por lo tanto, puede reclamar a los obligados cambiarios del cheque. En el cheque no son admisibles las estipulaciones de intereses, y si se insertan, se tienen por no escritas. Luego tenemos el artículo 10 sobre dos aspectos. Un primer aspecto que lo que me va a referir es a la, recuerdan que vimos la primera clase, la llamada independencia cambiaria. ¿Por qué? Porque si el cheque tuviera firmas de personas incapaces para obligarse mediante el cheque, firmas falsas de personas imaginarias, o alguna firma que por cualquier motivo no obliga a la persona que ha firmado, a cuyo nombre se ha firmado, la nulidad que afecta a esas obligaciones no se extiende a las demás obligaciones de los demás sujetos obligados que continúan siendo válidas. ¿Recuerdan? Esa era la independencia cambiaria como espejo de lo que es la autonomía visto desde un punto de vista del acreedor. Desde un punto de vista del deudor, veíamos la independencia cambiaria, que son, digamos, ambos están correlacionados. Y por otro lado, recuerdan que también, en este caso el cheque puede ser firmado por un representante, pero obviamente que quien firma un cheque en representación de otra persona, ya sea humana o jurídica, tiene que hacerlo dejando constancia de que lo hace en representación de esa persona, de lo contrario, queda obligado personalmente. Y además, si no tenía poder para representarlo, o sea, invoca representación, pero no tiene poder, o no tiene facultades suficientes para obligar a esa persona pseudo representada a través del libramiento de cheques,
queda obligada esa persona sin poder o sin facultades, como si él mismo hubiera firmado a título personal. Si paga, también adquiere todos los derechos que hubiera tenido su supuesto representado. Este era los supuestos de pseudo representación, esto es cuando se firma en representación de otra persona, pero no se tiene poder o no se tiene facultades suficientes. Todos esos principios que ya vimos en clases anteriores, acá aplicados al cheque. Artículos 8, 9 y 10. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Un tema importante, artículo 6, porque acá tenemos que prestar atención para no confundir después con la letra de cambio del pagaré, que recuerdan eran títulos esencialmente a la orden, era su característica, y recuerdan que como requisito formal me pedía que esté el nombre del beneficiario, del tomador. Era un requisito formal esencial. En cambio, el cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, o sea, a su orden, y en este caso se transmite en la forma y con los efectos del endoso, ya volveremos sobre esto. También puede emitirse un cheque a favor de una persona determinada con cláusula no a la orden, de manera tal que ese cheque deberá transmitirse en la forma y con los efectos de la cesión. Y finalmente, el cheque puede emitirse al portador. Incluso si yo emito un cheque y no coloco el beneficiario, eso es un cheque al portador también. Si no necesariamente tengo que poner que pague al portador de este cheque, sino que si dejo en blanco el nombre del beneficiario, se considera un cheque al portador. Entonces, acá es muy importante ver que el cheque puede ser extendido en 3 formas. A la orden de persona determinada, a favor de persona determinada, pero con cláusula no a la orden, o al portador. Y la forma de transmisión será diferente. Como ustedes ya vieron, les había comentado el doctor respecto a la clasificación según su ley de circulación, totalmente aplicable acá. En el primer caso, se transmitirá la forma y con el efecto del endoso, en el segundo caso, con la forma y los efectos de la cesión, y en el tercer caso, por la tradición. Obviamente que en el primero y el segundo también necesitamos la tradición, acompañar al endoso o a la cesión, por el carácter necesario del cheque como título valor. Pero, de nuevo, poner acá la alerta y distinguir respecto a la letra de cambio y el pagaré, donde como requisito formal esencial está el nombre del beneficiario, o sea, son en la orden. O bien puede colocarse en una cláusula no a la orden, pero todo esto como ya vimos. Pero no son al portador. En cuanto a su libramiento, que después puede hacerse un endoso al portador, te da otra cosa. Pero el cheque sí puede entenderse, reitero, librarlo, crearlo a favor de una persona determinada, a favor de una persona determinada, cláusula no a la orden, o al portador. Cabe destacar que el librador del cheque es garante del pago. Es obligado cambiario, y ahora vamos a ver, es obligado cambiario de regreso, pero no me voy a adelantar sobre eso. El librador es siempre obligado cambiario, garantiza el pago, y cualquier cláusula por la cual el librador de un cheque pretenda exonerarse de esta garantía, o sea, su obligación cambiaria de pago, se tiene por no escrita. Ojo, esto es diferente con el endosante, porque el endosante sí podría llegar a liberarse con un endoso sin garantía. Yo le voy tirando así algunas cuestiones para que ustedes anoten, acostúmbrense a anotar, porque eso también les ayuda a mantener la atención en lo que estamos hablando. Pueden ir haciendo algunas cuestiones y en el repaso ir conectando esas cuestiones. El librador, entonces, de un cheque no puede liberarse de la garantía de pago. Cualquier cláusula al respecto se entiende por no escrita. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Bien. Pasamos entonces a distintas variantes que ustedes pueden observar en el cheque, es decir, distintas
cláusulas, cuestiones que se le pueden introducir que van a producir también diversos efectos. El famoso cheque cruzado, regulado en los artículos 44 y 45, es aquel que contiene en el anverso del cheque 2 barras paralelas, se colocan en el vértice izquierdo superior. Ustedes lo pueden ver ahí en el ejemplo que les puse, son dos rayas que aparecen ahí en la esquina. Eso es el cruzamiento. Son 2 barras paralelas colocadas en el anverso del cheque. El cruzamiento lo puede colocar el librador del cheque o un portador sucesivo. Es decir, yo creo el cheque, lo cruzo. O puede ser que el cheque no es cruzado, yo soy el beneficiario del cheque, lo endoso y antes lo cruzo. Si por eso puede ponerla el librador, o si no lo puso el librador, podría insertarla cualquier portador sucesivo del cheque. El cruzamiento puede ser general o puede ser especial. El de la imagen es un cruzamiento general porque ven que tiene nada más que 2 barras paralelas. En el cruzamiento especial lo que va a tener es entre las barras el nombre de la entidad que queda autorizada para prestar el servicio de cheque. Entonces ahí va a decir, por ejemplo, Banco Santander Río, Banco Corriente, etc. Cuando se cruza el cheque, ese cruzamiento es irrevocable. Es decir, yo no puedo después tachar el cruzamiento. Porque si pretendemos tachar el cruzamiento que ya se insertó en el cheque, se tiene por no efectuada la tacha. Es irrevocable. Lo que sí puede efectuarse es, de un cruzamiento general, introducir el nombre de la entidad financiera, convirtiéndolo en cruzamiento especial. Pero el cruzamiento especial no lo puedo convertir en general. Entonces, no puede tacharse el cruzamiento, si la tacha se tiene por no efectuado. Puedo convertir un cruzamiento general en especial, pero no a la inversa, siendo un especial en general, porque debería tachar la mención de la entidad financiera y eso se tiene por no efectuado. ¿Qué significa que el cheque esté cruzado? Si tiene un cruzamiento general, que solo puede ser pagado por el banco girado por ventanilla a uno de sus clientes. Y si no, tiene que hacerlo a través de una entidad autorizada para prestar el servicio de cheque. Entonces, cuando es un cruzamiento general, reitero, el banco girado puede pagar por ventanilla al portador legitimado que presenta el cobro del cheque solo si esa persona es cliente. Si no, debe hacerlo a través de una entidad autorizada para operar el servicio de cheque. Entonces yo voy a tener que depositar mi cheque para que a través de la entidad bancaria se haga el cobro. ¿Qué es lo que trata de impedir el cruzamiento? El cobro de cheques perdidos o sustraídos. Porque lo que evita es que sea cobrado en ventanilla. Puede cobrarse en ventanilla solo en el cruzamiento general cuando el portador es cliente de esa entidad bancaria. Si no, hay que hacerlo a través de una entidad bancaria. Y es más, si el cruzamiento es especial, solo lo puede pagar el girado a la entidad que está mencionada entre las barras, a través de esa entidad. O sea, es más específico aún. Reitero, ¿cuál es la finalidad? Evitar que se cobre por ventanilla y evitar así el pago, el cobro de cheques que se hayan perdido o sustraído. O sea, trata de dar mayor seguridad al pago. Y una cosa importante es que el cruzamiento no afecta a la ley de circulación del cheque. Ojo con esto, porque a veces se confunde. Y yo digo, un cheque cruzado, y a veces hay errores en el común de la gente, y uno tiene que pelear, jurídicamente hablando. El cheque cruzado, si es a la orden, se transmite por endoso.
Lo que me impide el cruzamiento es cobrarlo por ventanilla, salvo en un cruzamiento general y que yo a la vez sea cliente del girado. Pero no afecta la ley de circulación del cheque. Por lo tanto, si es un cheque a la orden, se transmitirá por endoso. ¿Estamos? Por supuesto, muchas veces lo que ocurre es que tengo un cheque cruzado que a su vez tiene la cláusula no a la orden. Pero ¿por qué ahí no se puede transmitir por endoso? Porque tiene la cláusula no a la orden, no porque esté cruzado. ¿Estamos? O sea, el cruzamiento no afecta a la ley de circulación del cheque. Si a la orden, se transmite por endoso. Bien, a tener en cuenta, entonces, ahí ya vimos cuál es el efecto. Si es general, se paga solo en ventanilla si el portador es a su vez cliente del girado. Y si no, a través de una entidad autorizada para operar con cheque. Y de lo contrario, si es un cruzamiento especial, solo la que está mencionada entre las bancas. ¿Estamos hasta aquí? Con una finalidad similar, van a encontrar ustedes el cheque para acreditar en cuenta, que está regulado en el artículo 46. También la mención, ¿sí, doctor? Sí, doctora, un alumno hizo una pregunta antes de pasar a otro tipo de cheque, que es ¿quién puede pagar el cruzamiento? ¿Quién puede pagar en el cruzamiento especial? No, pagar siempre lo paga el banco girado, que a usted obviamente le surge el cheque, que va a estar, tiene la entidad girada, por ejemplo. En este caso es un cheque girado contra el VAPRO, que es donde el que libra el cheque tiene la cuenta corriente. Ese es el girado. Y a su vez usted va a tener el domicilio de pago, o sea, que es sucursal de ese banco, impreso en el cheque. Sin perjuicio de que yo lo deposite. Por ejemplo, si tiene un cruzamiento general y yo no soy cliente del banco girado, entonces yo lo depositaré el cheque en donde yo tengo una cuenta, para que a través de mi banco, ¿no es cierto?, el banco girado me pague. Ellos hacen una compensación, pero bueno, digamos, el famoso clearing entre ellos, ¿no? Pero la cuestión es que yo le voy a dar una suerte de mandato a mi banco, si queremos decir, para que el girado le pague y él me deposite a mí. Queremos verlo así. En la práctica se hacen compensaciones entre ellos, porque a su vez van a haber clientes de ellos que depositan cheque de mi banco y se compensan. Pero el girado es el banco donde el que libra el cheque tiene la cuenta corriente. Ese es el girado. ¿Y dónde surge? Del formulario. Eso van a tener todos los logos del banco, etcétera, el formulario. En este ejemplo, el girado es el VAPRO, el Banco Provincia de Buenos Aires. Había otro anterior, perdón que vuelvo, pero para mostrarles en algún lugar. Acá, por ejemplo, el girado es el HBC. Den sucursal Shopping Soleil Bernardo Irigoyen 2647 Boulogne-sur-Mer. Eso es el girado, el banco girado. Ahora, en el anterior, por ejemplo, que era el VAPRO, yo no tengo cuenta en el VAPRO. O sea, yo recibo un cheque, ese cheque cruzado. ¿Y qué significa? Yo no soy cliente del VAPRO. Entonces no puedo ir a la ventanilla del VAPRO a querer cobrar ese cheque, porque es cruzado y yo no soy cliente. Entonces voy a tener que depositar, por ejemplo, en mi cuenta del banco de corriente, y a través del banco de corriente el banco VAPRO me va a pagar. ¿Se entiende esto? Pero el girado ahí es el VAPRO. Cuando es un cruzamiento general puedo hacerlo a través de cualquier entidad bancaria, pero cuando el cruzamiento es especial me va a indicar a través de qué entidad específicamente. Entonces supongan que me cruzan un cheque cruzado especial al HSBC. Y bueno, yo tengo una cuenta en el banco de corriente y una cuenta en el HSBC. Voy a tener que depositar en mi cuenta en el HSBC porque va a ser pagado por el girado a través de la entidad mencionada en las barras. El girado sigue siendo el VAPRO. Siempre acá en este cheque. No sé si ahí quedó claro. No sé quién había preguntado.
Sí, ahí dijo que se entendió. Bien, el girado es el banco donde el que libra el cheque tiene la cuenta corriente y que resulta del título. Después vemos si a través de qué otra entidad se hace el pago. En estos casos donde se exige que se haga a través de una entidad. Y bueno, una finalidad similar tiene el cheque para acreditar en cuenta, que también lo que busca es evitar que el mismo sea cobrado por ventanilla, para evitar justamente el cobro de cheques sustraídos o perdidos, y puede insertarse esta mención que se inserta en el anverso del cheque, se le pone la mención para acreditar en cuenta, y puede insertarla el librador o cualquier portador sucesivo del cheque. En este caso, el cheque no se paga en dinero efectivo por la caja del banco, sino que lo tengo que depositar en una cuenta y ahí se va a acreditar, obviamente a través de Hacienda Contable, el importe de ese cheque. También es irrevocable una vez que se coloca que es para acreditar en cuenta, si no lo puedo tachar, y si se tacha se tiene por no efectuada la tacha. Obviamente que el banco girado, tanto en el anterior como en este, es decir, tanto en el cruzado como en el para acreditar en cuenta, si incumple estas disposiciones, o sea, igual, por ejemplo, lo paga en ventanilla y con eso genera un perjuicio, va a ser responsable por él. No sé qué. Ah, ya sé lo que digo. Fíjense que esta mención, hablamos de una mención que se coloca en el anverso del cheque. Hay veces donde uno cuando va a cobrar el cheque, coloca en el reverso del cheque, o sea, uno hace un endoso que se llama un endoso de depósito o de recibo, que es cuando uno lo endosa para que el banco, para entregarlo al banco y el banco me pague, o depositarlo. Ese endoso de recibo que yo hago no es para transferirle el título y los derechos que me emanan al banco, sino como recibo del pago. Bueno, a veces uno coloca ahí que el banco, ese pago que me va a efectuar, lo acredite en tal cuenta. Ya a veces cuando depositamos por el cajero automático y ponemos para acreditar en tal cuenta. Eso que se pone en el anverso, en el reverso del cheque, cuando yo lo deposito al cobro, en realidad es una orden, un mandato que le estoy dando al banco. No es esta mención del artículo 46. Esta mención se coloca en el anverso por el librador del cheque o alguno de los portadores sucesivos para prohibir que se cobre por ventanilla el dinero. Ese es el efecto que tiene. Reitero, cuando yo pongo en el reverso, cuando voy a presentar el cheque al cobro para que ese pago que me van a efectuar me lo depositen en una determinada cuenta, eso es otra cosa, es un mandato que le estoy dando al banco, una orden, para que cumpla con esa orden que le estoy dando. Luego, otra cuestión que podemos ver en los cheques es la imputación del cheque, el llamado cheque imputado del artículo 47. Esto puede ser insertado por el propio librador del cheque o bien por cualquiera de sus portadores sucesivos. Y en realidad esto se pone en el dorso del cheque. Ahí yo les di un ejemplo. Se escribe así para imputar al pago de, en este caso, una factura, de tal, de fecha tanto y por monto tanto. Es decir, que lo que yo estoy diciendo es que esa orden de pago debe, como su nombre lo dice, dedicarse o imputarse al cumplimiento de una obligación específica que tiene, ya sea el librador del cheque con el beneficiario, o si yo estoy endosando el cheque y lo endoso a mi endosatario, que en este caso tiene que ser Salerno, para que lo impute al pago de la factura. Esa cláusula de imputación del cheque, o sea, qué destino le vamos a dar al dinero que está implicado en esa orden de pago del cheque, tiene una naturaleza extracambiaria, porque ven que lo que ahí se está trasluciendo es la causa. La causa, es el negocio jurídico subyacente, que ha fundado ya sea el libramiento del cheque o si es un endoso, su transmisión. Y solamente tiene efectos
extracambiarios entre el que inserta la cláusula y el portador inmediato. Es decir, yo libro un cheque a favor de Salerno y lo imputo para pagar esa factura. Esa imputación tiene efecto entre yo como libradora del cheque y Salerno, que es el portador inmediato. Si después ese cheque es endosado, ya respecto de ese endosatario, ya no es el portador inmediato a mí, ya no tiene efecto entre nosotros. En realidad esto se utiliza mucho cuando ahora con el e-check, un poco esto va a caer en desuso cuando se extienda más el uso del e-check, pero es porque cuando yo tengo que, por ejemplo, pagar, por ejemplo, una factura en Córdoba, entonces la remito por correo postal al cheque. Y entonces lo que hago es hacer la imputación, porque esto después va a servir como, no sé, si hay alguna cuestión relativa a la relación causal, por ejemplo, Salerno me reclama el pago de la factura, y aquí yo tengo una prueba del pago que surge de la imputación que hice. Pero tiene efectos, reitero, extracambiarios, porque se relaciona con el negocio causal que motivó el libramiento del cheque o el endoso, y entre el que pone la imputación y el portador inmediato, no entre los sucesivos portadores del cheque. Que puede ser que lo inserte el propio librador, se pone en el reverso y se firma, o sea, el librador ahí firma el cheque en el anverso y firma la imputación en el reverso, o puede colocar la imputación a algún endosante. Es decir, yo endoso y entonces estoy imputando con efecto respecto a mi endosatario nada más, entre nosotros dos, y ahí cuando lo coloca el endosante, basta una sola firma, o sea, la firma del endoso y de la imputación es la misma. El librador tiene que volver a firmar porque puso la firma adelante para la creación del cheque y atrás para la imputación. Pero el endosante, como hace el endoso también atrás, va a hacer el endoso, la imputación, endoso por tal, para imputar a tal cosa y firma. Si el endosante con una firma estamos. Y sí hay una restricción desde el punto de vista cambiario, y es que solamente el destinatario de la imputación es el que puede volver a endosar el cheque. Luego, obviamente, se podrá seguir endosando con las limitaciones de endoso que establece el Banco Central, que ya vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo libro un cheque a favor de Salerno, lo imputo, sociedad anónima, lo imputo al pago de una determinada factura, y eso no quiere decir que Salerno no pueda volver a endosarlo, pero es Salerno nada más, o sea, el destinatario de la imputación, quien puede volver a endosar. ¿Estamos? Esto entonces es el cheque imputado. Pero es un efecto, reitero, extracambiario. Lo que busco es muchas veces después tener las pruebas relacionadas con el cumplimiento de la relación causal entre el que inserta y el portador inmediato. Nada más. La tacha de la imputación se tiene por no hecha, también es irrevocable. Utilidad, reitero, cuando muchas veces envío el cheque por correo postal o de alguna otra manera para efectuar los pagos a distancia en otra plaza. ¿Estamos? ¿Estamos o se fueron? Sí, doctora. El 35 sigue ahí, pero no sé si están o no están. No sabremos. No puede hacerse imputación en los cheques al portador. Necesariamente tiene que tener el beneficiario, porque justamente el efecto va a ser entre las partes inmediatas. Cheque certificado. El cheque certificado, estamos hablando exclusivamente de cheque común. No puede certificarse un cheque de pago diferido, y tampoco, ahora vamos a ver en qué consiste la certificación, y tampoco un cheque al portador. La certificación puede hacerse a requerimiento. ¿Quién hace la certificación primero? El banco girado. O sea, el banco que es el destinatario de la orden de pago. Lo puede hacer a requerimiento del librador o de cualquier portador sucesivo del cheque, y lo que va a hacer cuando yo lo presento el cheque a la certificación es debitar de la cuenta corriente contra la cual se giró el cheque la suma necesaria para atender al pago.
Entonces, va a sentar en el cheque el banco girado, visto, bueno, alguna otra tipo de mención análoga que implica certificación. Reitero, ¿quién lo hace? El banco girado. Y lo que significa es que el banco girado ha debitado de la cuenta corriente, reitero, contra la cual se giró el cheque, la suma necesaria para atender al pago. Y lo reserva para ser entregado a quien se presente luego como portador legitimado. Obviamente que por un plazo que se va a establecer en la certificación, que puede ser de hasta 5 días hábiles bancarios. En ese tiempo que dure la certificación, el banco reserva esos fondos y obviamente no pueden ser utilizados por el cuenta correntista, pero además, y esto es importante, queda sustraído de todas las contingencias que provengan de la persona o la solvencia del librador. Por ejemplo, se muere. Bueno, queda sustraído de eso, de manera tal que habiéndose certificado y dentro del plazo de certificación, el banco girado tiene que atender al pago con esos fondos que ha debitado de la cuenta corriente y que ha reservado y sustraído. No puede ser parcial, tiene que ser total, y como ya les dije, no puede efectuarse en cheques al portador. Entonces, tienen que ser cheques comunes, porque tampoco proceden los cheques de pago diferido, y no pueden ser cheques al portador. ¿Qué pasa si, ya dijimos, si se certifica por el banco girado, entonces debita los fondos para atender al pago, dentro del plazo de certificación, lo presento, me tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasa si pasa el plazo de la certificación? O sea, por ejemplo, se hizo la certificación por 5 días hábiles bancarios y no se presenta el cheque al cobre. En ese caso, lo que va a hacer el girado es restituir esos fondos que había debitado a la cuenta corriente y quedan a disponibilidad del cuenta correntista. Pero no perjudica el hecho de no haber presentado el cheque durante el plazo de certificación, no va a perjudicar al cheque como título o valor y va a subsistir en todos sus efectos. Esto significa que si todavía está en plazo, yo lo puedo presentar al pago. Al plazo me refiero dentro de los 30 días de su libramiento. Venció la certificación, pero todavía estoy dentro de los 30 días de su libramiento. Lo presento al pago. Si hay fondo, me paga. Si no hay fondo, no me paga porque ya venció la certificación. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Si no, lo volvemos a explicar. ¿Sí pueden volver a explicar, profe? ¿Cómo no? Entonces, la certificación del cheque la hace el banco girado. Puede presentar, hablamos de un cheque común que no tiene que ser al portador. Entonces, el librador del cheque o cualquiera de los portadores lo presenta al banco girado para que éste lo certifique. ¿Qué significa esto? Si el banco lo certifica, lo va a certificar por un plazo de hasta 5 días hábiles bancarios. Significa que va a debitar de la cuenta corriente contra la cual se libró ese cheque los fondos necesarios para atender a su pago. Y esos fondos quedan reservados por el banco, sustraídos de las contingencias que pudiera afectar a la persona o solvencia del librador del cheque. Entonces, si el banco me certificó el cheque, porque eso significa que había fondos, retiene esos fondos, y supongan que me certifica por 5 días hábiles bancarios, yo lo presento dentro de esos 5 días, tiene que atender al pago con los fondos que había retenido. Ahora, pasada el plazo de certificación, eso el banco, esos fondos que debitó, los devuelve a la cuenta corriente si no se presentó el cheque al cobro en ese plazo, los devuelve y quedan a disponibilidad de cuenta correntista. Pero no perjudica el cheque como tal. Por lo tanto, yo puedo presentar el cheque y si hay fondos, el banco me va a pagar. El tema es que ya no tengo la seguridad de que me brinda, sí, una vez certificado, de que esos fondos se retienen para pagar.
Si hay fondo me pagará, si no hay fondo, rechaza por completo. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero en el término de certificación, si me certificó es porque había fondos y los ha debitado y retenido. Entonces, en ese plazo, yo me aseguro de que si lo presento voy a cobrar. Después ya no. Otra variante, el cheque con cláusula no negociable. Artículo 50. Ojo acá, ahora le voy a mencionar con qué no confundir. El cheque con cláusula no negociable es esa cláusula, así con esa mención no negociable, que la va, o la puede, mejor dicho, insertar en el anverso el librador o cualquier portador sucesivo del cheque. ¿Qué significa cuando a un cheque se le ha insertado en el anverso la cláusula no negociable? Significa que quien recibe ese cheque no tiene ni puede transmitir más derechos sobre el mismo que los que tenía quien lo entregó. Es decir, que lo que está afectando acá es a la autonomía. Por lo tanto, las sucesivas transmisiones que se hagan de ese cheque van a ser o con un efecto derivado. Ojo, como señala, ahí ese recuadro que le puse justamente para resaltar, la cláusula no negociable insertada en el anverso del cheque no limita la ley de circulación. ¿Esto qué significa? Que un cheque a la orden que tenga la cláusula no negociable puede transferirse por endoso. Pero el tema es que esos endosos van a carecer de autonomía. Por lo tanto, el deudor al que se le reclama puede oponer las defensas personales que tuviere contra los sucesivos portadores del cheque. ¿Por qué? Porque, reitero, lo que va a hacer desaparecer es la autonomía. Cada adquisición que se vaya haciendo del cheque, dentro de los límites de la cantidad de endosos que vamos a ver, son derivadas, por lo tanto van arrastrando todos los vicios que tengan de los anteriores portadores, y el obligado al que se le reclama puede oponer todas las defensas personales sin la limitación que resulta cuando hablamos de autonomía, que acá no hay. Pero, reitero, eso no significa que el cheque no pueda transmitirse por endoso si es su ley de circulación hecha. Entonces, reitero, la cláusula no negociable, que la puede insertar el librador o cualquiera de los portadores sucesivos del cheque, lo que hace es desaparecer la autonomía del mismo, pero no limita su ley de circulación. Este cheque puede transferirse por endoso, o sea, se va a transferir con la forma del endoso, pero carecerá de autonomía. Y esto, para que no lo confundan, si bien a veces en el efecto práctico puede ser similar, con el cheque no a la orden. ¿Recuerdan cuando vimos la forma en que podía extenderse o librarse el cheque? Eran tres. A favor de persona determinada, se transmitía por en la forma y los efectos de endoso. A favor de una persona determinada con cláusula no a la orden, se transmitía en la forma y con los efectos de la cesión, y al portador transmisible por la traición. Acá, cuando le insertamos la cláusula no negociable, a diferencia del cheque no a la orden, que hay que transmitirlo con la forma y los efectos de cesión, el cheque con cláusula no negociable es transmisible por endoso, o sea, mantiene su ley de circulación, pero hace desaparecer la autonomía. Por lo tanto, quienes van adquiriendo, los van adquiriendo aún por endoso, pero en forma derivada. En el chat, ¿qué preguntas tenemos? Porque me parece que aumentaron las preguntas. ¿O son comentarios? Comentarios nomás, doctora. No, perfecto, está. Bien. Entonces acá, pónganse un cartelito, hacer la distinción entre el cheque no a la orden y el cheque con cláusula no negociable. Porque este último no limita la ley de circulación, sí hace desaparecer la autonomía.
Y después, para que puedan comparar, no confundan, si bien ahora vamos a volver a mencionar, con el endoso, no a la orden, y el endoso no endosable, que son cláusulas que se insertan en los endosos. Acá estamos hablando de la cláusula no a la orden y la cláusula no negociable respecto al cheque en sí mismo, no a las cláusulas que se insertan en los endosos. Entonces, vayan anotando para ir comparando después y no confundir, porque a veces los términos son similares y se nos quiere confundir. Los efectos son diferentes. Bien. Cheque de pago diferido. A ver cómo estamos con el horario. Bueno, la característica, nosotros vimos en el artículo 1, o sea, esas eran distintas variantes que pueden aparecer, cláusulas que pueden aparecer en los cheques, lo que vimos anteriormente, y que generan diversos efectos. Ahora bien, habíamos visto que el artículo 1 de la ley prevé dos clases de cheque. El cheque común como instrumento de pago, que la característica que tenía principal es que es pagadero a la vista. Por lo tanto, desde la creación lo puedo presentar y la presentación hace operar el vencimiento. Mientras que el cheque pago diferido, que era la otra clase, es un instrumento de crédito. Y si ustedes visualizan acá en esta diapositiva, pueden ver lo que me manifiesta el artículo 54, que hoy ya les dije es criticado. ¿Por qué? Porque me habla del cheque pago diferido como una orden de pago, librada a una fecha determinada, fíjense ahí está la forma de vencimiento, fecha determinada, que debe ser, por supuesto, posterior a su libramiento, y les aclaro, dentro de los 360 días, contra una entidad autorizada en la cual el librador, a la fecha de vencimiento del cheque, tiene que tener fondos suficientes depositados a su orden en esa cuenta corriente, o bien autorización para girar el destino. O sea que acá vamos a tener un cheque cuyo vencimiento opera a una fecha determinada posterior a su libramiento. Ven que yo les dije, es criticada por parcial esta definición legal porque me habla del cheque nada más que como una orden de pago y no menciona como en forma más completa, lo hacía Gómez Leo en su definición de cheque pago diferido, que me hablaba que es un título de valor de la especie de los papeles de comercio con todas esas características, que contiene, sí, una orden de pago contra el banco girado, con la característica que es a una fecha determinada posterior a su libramiento. Pero vemos acá que se omite en la definición legal el aspecto del derecho externo del cheque de pago diferido, pero que lo tenemos que tener presente. Al cheque de pago diferido le son aplicables todas las disposiciones del cheque común, en lo que, obviamente, no esté modificado expresamente por el capítulo 11 de la ley, que es el que regula, en particular, al cheque de pago diferido. Tanto los cheques comunes como los cheques de pago diferido se libran contra las mismas cuentas corrientes, pero se extienden en formularios diferentes. Fíjense que uno menciona cheque y el otro expresamente dice cheque de pago diferido en cuanto a las chequeras. Una diferencia en el cheque pago diferido, el cheque común, es que puede ser avalado por el propio banco girado, el llamado aval bancario. Ahora lo vamos a volver a mencionar cuando veamos aval. Es libremente transmisible por endoso, siempre que obviamente no tenga la cláusula no a la orden. También es oponible y eficaz en los supuestos de concurso, quiebra, incapacidad sobreviniente, muerte del librador, que piensen que estamos en un cheque que va a vencer posterior a su libramiento, y puede presentarse al pago desde su vencimiento, que opera en una fecha posterior a la de su creación, y dentro de los plazos del artículo 25, esencialmente 30 días. O sea que dentro del vencimiento, desde que opera el vencimiento y dentro de los 30 días que opera el vencimiento, puede ser presentado al pago. Por ejemplo, yo libro un cheque y le pongo como fecha, o sea, establecemos como fecha de vencimiento el 1 de diciembre. De manera tal que desde el 1 de diciembre y 30 días en adelante,
yo puedo presentar ese cheque al cobro. En cambio, si yo libero un cheque común hoy, desde hoy hasta 30 días a hoy, yo puedo presentar el cheque. Ven que en uno es a la vista y desde el momento de la creación. En el otro, el vencimiento va a ser una fecha determinada, posterior, y a partir del vencimiento, dentro de los 30 días, yo lo puedo presentar al cobro por ante el banco liquidado. Los requisitos tienen que tener la denominación, como les dije acá, la denominación va a ser cheque pago diferido, que aparece inserto e impreso en el texto del documento. El número de orden, que también aparece impreso en el cuerpo del cheque. La indicación del lugar y la fecha de creación, volviendo a reiterar lo que ya dije, el lugar de creación respecto al cheque común. La fecha de pago, que va a ser una fecha posterior a su libramiento, puede ser, no sé, hoy es 10, puede ser, parece el 12 de noviembre, es decir, puede ser una fecha, cualquier fecha que sea posterior a su libramiento, pero dentro de los 360, no más de 360 días. Y tiene que tener, por supuesto, el nombre del girado. Esto que me preguntaban, ¿quién es el girado? Y obviamente que no solo es en la chequera está todos sus logos y demás, pero aparece obviamente en el título, tiene que aparecer, y el domicilio de pago, la persona a cuyo favor se libra, o puede ser también al portador, es decir, las distintas formas de emisión que habíamos visto son válidas acá. La suma determinada de dinero, porque recuerdan que la prestación en este tipo de títulos valores es a pagar una suma determinada de dinero que debe expresarse en letras y en números, y recordando que si hay discordancia vamos a estar a la cifra expresada en letras, el nombre del librador, el domicilio, la identificación, ya sea el quit, generalmente va a aparecer el quit, pero bueno, esto va a estar conforme a la reglamentación, que puede ir variando el Banco Central, y por supuesto la firma del librador de su puño y letra, salvo en el caso del e-check, que se genera por medios electrónicos. Bien, ¿qué están consultando en el chat? Digo así porque cuando abro el chat después me colapsa todo y cuando vamos bien no quiero tocar nada. Aparte paso con un poco de agua. A ver, puede ser mañana el cheque. Sí, cualquier fecha posterior a su libramiento. Y dentro de los 360 días. Pero también puedo hacer, no sé, páguese el... No, porque es a fecha determinada. A Falcón que está preguntando en horas. No, es a fecha determinada. Por eso le dije, ojo que las formas de vencimiento en los cheques no lo confundan, digamos, son específicas. En el cheque común es a la vista. Y en el cheque pago diferido es a fecha determinada. Por eso lo que nosotros le decimos, el cheque a 60, 90 días, no es que yo pongo páguese a los 90 días. Yo voy a poner páguese ponga que es a 30 días, hoy es 10. Yo tengo que poner páguese el 10 de diciembre. No pongo páguese a los 30 días. Porque además, si ustedes miran el formulario, me indica páguese el de tanto, o sea, es a fecha determinada. ¿Estamos, Ramiro? Bien, y creo que Marianela puso, allí sería la orden, pero no sé si se está refiriendo al inciso 6. Puede ser a la orden de persona determinada, puede ser que se le inserte a su vez la cláusula no a la orden, o puede ser al portador. No sé, Marianela, si me aclara si se está refiriendo a eso, perfecto. Bien, sí. Por eso tengan en cuenta en cheque cómo son las formas de vencimiento
porque no hay variante, y respecto a las formas en que puede ser emitido, a la orden de una persona determinada, a la orden de una persona, a favor de una persona determinada, pero con cláusula no a la orden, y al portador. Cuando directamente no se menciona el nombre de beneficiario, se considera el portador. Bueno, acá algo que es medio una cuestión, digamos, que aparece en la ley, pero que no se utiliza, digamos, en la práctica, es la registración del cheque de pago diferido, que en realidad es una cuestión facultativa, reitero, no se usa en la práctica, y lo que sería, yo lo presento, o sea, yo soy portador de un cheque de pago diferido, y lo presento al banco girado para que éste verifique si cumple los requisitos formales el cheque. Si cumple los requisitos formales, lo registra. Y eso quiere decir que después, cuando al vencimiento, recuerden que es de pago diferido, cuando al vencimiento yo lo presento al pago, no me puede rechazar por defectos formales. Pero la registración no asegura la provisión de fondo, es decir, yo lo puedo presentar, está formalmente perfecto, pero no hay fondo, me va a rechazar por falta de fondo. Pero la cuestión es que, o sea, lo que prevé la ley es que si yo lo presento y tiene defectos formales, el banco girado rechaza la registración por los defectos formales, eso produce efecto de protesto y yo ya puedo ejercer la acción ejecutiva aún antes del vencimiento. Esa sería digamos, la ventaja de la registración. Lo presento para que me lo registre el banco girado, es decir, compruebe que el cheque reúne los requisitos formales, el cheque no venció todavía, por supuesto. Bueno, lo presento, si reúne los requisitos formales me registra, entonces cuando vence y lo presento no me puede rechazar por defectos formales. Pero lo presento y me rechaza porque el cheque tiene defectos formales, eso ya me habilita la acción ejecutiva. No sé, lo mencionamos porque lo prevé la ley, pero en realidad no tiene aplicación práctica, incluso tiene un efecto en la competencia, porque yo lo que puedo hacer es depositarlo en una entidad bancaria para que ésta la presente al registro ante la entidad girada, y ahí la ley establece que la competencia puede ser el juez del domicilio del girado o el de la entidad donde deposité para el registro. Pero reitero, no se le conoce aplicación práctica. Y reitero, no confundan con la certificación del cheque común, que ahí sí, si el banco me certifica el cheque común, lo que está haciendo es, digamos, asegurando que hay fondos y reteniendo los fondos para pagar. Acá no es una cuestión de que lo que me dice es, el cheque cumple los requisitos formales, bueno, pero después si fue registrado y se presenta y no hay fondo, rechaza por falta de fondo. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Para el público en general, ¿ya están estudiando títulos valores o por qué unidad están? Seguro, profe. A esta altura del año ya está cansada de hablar. Nunca me canso de hablar, igual hasta dormida hablo. Sí. ¿Por dónde están en el estudio? Aprovechen que yo no veo quién habla. Porque como estoy proyectando, veo dos pantallitas. Sería como un confesionario. Seguro, profe. ¿Cómo? Seguro, responsabilidad civil, por eso. Bien. Sí, doctor, lo mismo. Seguro. Yo voy al revés, profe. Yo voy primero a título de valores y después estoy por repasar lo de seguros. Bueno, bien. Organicen su tiempo. Porque es mucho contenido. Mucho contenido de cuestiones diferentes, donde debo poner la cabeza en los principios de cada materia, o submateria, y el tiempo es tirano, pasa. Así que organícense para llegar bien al examen final. Tienen estas 2 semanitas para organizarse. Bien.
otras cosas que le iba a preguntar, pero ya me olvidé. ¿Operan con cheques? Ya sea alguien tiene una cuenta corriente con pacto de cheques, suele liberar cheques, o suelen recibir cheques. Yo, doctora, suelo recibir cheques. Bien. Bien, bien. ¿Solo usted? ¿Nadie más? Por ejemplo, si trabajan en alguna empresa, suelen tener, no, aunque no lo reciban a título personal. No. Ya lo van a hacer y si no lo van a ejecutar. Bien. O sea, ahí ya le van a llegar con el problema. Transmisión. Ojo, no se confundan porque acá parecería como que la transmisión es por endoso nomás, sino que fíjense el cartel gordo que está arriba. El cheque extendido a favor de una persona determinada se transmite por la vía del endoso. Porque recuerden que habían 3 formas para extender el cheque. A favor de persona determinada, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva. A favor de persona determinada con cláusula no a la orden, que no es esta diapositiva, por supuesto, y al portador, que tampoco es esta diapositiva. Acá lo que vemos es cómo se transmite un cheque extendido a favor de una persona determinada. Por lo tanto, el mismo es endosable, se va a transmitir por el endoso, por supuesto, más la tradición. Repasando un poquito cuestiones que vimos en materia de endoso, el mismo se va a insertar en el dorso del título, en este caso del cheque, o en su prolongación, y debe estar firmado de puño y letra de quién, del endosante, que es el transmitente. Salvo en el caso del cheque electrónico o el cheque, en el cual se utiliza también para el endoso medido electrónico. Recuerden que el endoso debe ser incondicional, cualquier condición que se inserte en el endoso se tiene por no escrita. El endoso debe ser total, el endoso parcial es nulo. El endoso del girado, o sea, el banco girado no puede endosar el cheque. El endoso del girado es nulo. Ahora, cuando yo endoso a favor del girado, que eso es lo que hoy le mencioné, cuando voy a cobrar, vale como recibo. Yo voy a depositar el cheque o lo entrego en ventanillas, hago un endoso. Pero ese endoso, que es a favor del banco girado, vale como recibo. También, incluso, por ejemplo, yo puedo liberar un cheque a favor de una persona determinada y esa persona endosarlo a mi favor. Es decir, el endoso puede hacerse a favor del librador o de cualquier otro obligado. Y esas personas pueden volver a endosar el cheque. A su vez, recuerdan que el endoso puede ser completo o nominativo cuando figura el nombre del endosatario, o puede ser en blanco o al portador. El endoso al portador vale como endoso en blanco. ¿Y qué puede hacer quien recibe un cheque, en este caso, en virtud de un endoso en blanco? También ya lo hemos visto. Puede llenar el blanco con su nombre o el nombre de otra persona. Si lo llena con el nombre de otra persona y se lo entrega, ahí él no queda como obligado cambiario porque no aparece en la cadena de endoso. Puede el que recibió por un endoso en blanco endosar nuevamente el cheque, y ahí sí queda como obligado cambiario, o directamente puede entregar ese cheque a un tercero sin completar y sin endosar. Ahí tampoco queda como obligado cambiario. Es decir, él tuvo que haber endosado nuevamente para quedar como obligado cambiario. Si lo entregó sin endosar, ya sea completando con el nombre de otra persona o directamente entregándolo, no queda en la cadena de endoso y no es obligado cambiar. Por reglamentación del Banco Central, la comunicación A3244 del Banco Central, de telecomunicación A3244, ha limitado reglamentariamente la cantidad de endosos que pueden efectuarse en el cheque. Es decir, si ustedes miran la ley de cheque, no hay ninguna limitación en orden a la cantidad de endosos. ¿De dónde resulta? De la reglamentación del Banco Central.
Alguien había mencionado, creo que, no sé si en la clase anterior, la anterior, respecto a los límites de los endosos, en cuanto al número de endoso en el cheque. Reitero, es una cuestión reglamentaria del Banco Central que establece para el cheque común un endoso más el endoso de depósito. Para el cheque pago diferido, 2 endosos más el endoso de depósito. Reitero, esta limitación no surge de la ley, sino de la reglamentación del Banco Central. Para el cheque común, un endoso más el endoso de depósito, cheque pago diferido hasta 2 endosos más el de depósito. ¿Estamos? Recuerden también los efectos que tenía el endoso pleno o traslativo, que lo que iba a hacer es transmitir todos los derechos resultantes del cheque, pero a su vez también, por supuesto, también la legitimación, ya que el tenedor del cheque se considera como portador legitimado cuando es el último endosatario en una serie ininterrumpida de endosos, aun cuando el último endoso fuere en blanco. Y a su vez, no solo que por el endoso se transmite la titularidad de los derechos resultantes del cheque, se transmite la legitimación a su tenedor, sino que también el endosante asume la garantía de pago, es decir, queda como obligado cambiario, obligándose también al pago solidariamente con los demás firmantes. Pero en el caso del endosante, yo ya les dije, a diferencia del librador, sí puede liberarse la garantía de pago estableciendo una cláusula expresa en su endoso, que era el llamado, que habíamos visto en la clase pasada, endoso sin garantía. Entonces, si yo endoso sin garantía, transmito los derechos emanados del título, transmito la legitimación, pero no quedo obligada al pago. Si nada digo en mi endoso, sí, transmito la titularidad de los derechos, transmito la legitimación y quedo obligada cambiariamente al pago, en forma solidaria con los demás firmantes del cheque. ¿Quién es el portador legitimado del cheque a la orden? El tenedor del mismo, que sea el último endosatario en una cadena ininterrumpida de endosos. Por supuesto, el endoso efectuado en la forma y con los efectos de tal, recuerdan que tiene autonomía, porque no puede oponer el endosante al portador legitimado las defensas personales que tuviere contra los anteriores portadores. Salvo, obviamente, que haya mala fe en el portador legitimado del cheque. Pero de lo contrario, el endoso justamente, a diferencia de la cesión, tiene este efecto de autonomía. También habían, recuerdan, otras clases de endoso, creo que en la diapositiva anterior me faltó mencionar, cuando yo prohíbo nuevos endosos haciendo un endoso no endosable. Y acá no confundir el endoso, recuerdan, no a la orden, con un endoso no endosable. Los dos generan ciertas limitaciones a los posteriores endosos, pero son diferentes. Esto un poco para repasar lo que vimos en la clase pasada. El endoso no a la orden, lo que hacía era limitar la autonomía en relación a mi endoso. Entonces, cuando yo endosaba no a la orden, lo que hacía era que los terceros portadores de buena fe me podían reclamar el pago, pero yo le podía oponer las defensas personales que tenía contra mi endosatario inmediato. Mientras que otra cuestión es la prohibición de nuevos endosos cuando yo hago un endoso no endosable, que significa que limito mi responsabilidad cambiaria a mi endosatario. Por lo tanto, si ese cheque, en este caso, circula, y yo había colocado un endoso no endosable, los sucesivos portadores no pueden reclamarme cambiariamente, porque no quedo obligado cambiariamente frente a los sucesivos portadores, solamente hasta mi endosatario.
¿Estamos? Recuerden eso, que eran distintas cláusulas que se podían incluir acá sí al endoso. También el endoso en procuración, valor al cobro, que era para darle un mandato a mi endosatario para que ejerza mi representación, todos los derechos y acciones emanados de este título, en este caso del cheque, y en relación al artículo 22, algo sobre lo que también hablamos, incluso en la clase anterior, la anterior, que es qué pasa cuando yo presento un cheque al cobro, es rechazado por el girado, y luego lo endoso. O sea, un endoso posterior a la presentación al cobro y rechazo por el girado. Ese endoso que se hace posterior al rechazo por el girado no tiene los efectos de tal, sino que tiene los efectos de una cesión. Y digo porque esto yo lo mencioné cuando, si ustedes recuerdan, vimos las distintas denominaciones y yo les hablé de la denominación títulos-valores que adoptaba el código, pero que era amplia y era criticado por su amplitud, porque comprendería a los documentos de legitimación y a los títulos impropios. Que después el código en un artículo específico se encarga de decir, bueno, a esto no aplicamos normas sobre títulos-valores. Bien, ahí yo les decía, en la mención títulos-valores en general, comprendería los documentos de legitimación y los títulos impropios. Y dentro de los títulos impropios, uno de los ejemplos que les di, le dije después, vamos a entender mejor, son justamente este caso. Un cheque que es presentado al cobro, rechazado por el girado, y luego es endosado. Habla de un título impropio, porque ese endoso no va a tener los efectos de un endoso, sino va a tener los efectos de una cesión. En el caso, entonces vimos, estábamos hablando de un cheque extendido a favor de persona determinada, se transmite por endoso, por supuesto, más la tradición. En el caso de un cheque que es extendido a favor de persona determinada, pero con cláusula no a la orden, esta sí limita la ley de circulación del cheque, ya que no va a poder transmitirse sino en la forma y con los efectos de una cesión de crédito. Por lo tanto, son transmisiones que se rigen por el derecho común, no por el derecho cambiario, y con efecto derivado. No obstante, un cheque con cláusula no a la orden puede transferirse a una entidad financiera y en ese caso hacerse por endoso, o bien cuando hablamos de los cheques que se negocian, que le decíamos en las bolsas, hoy en el mercado de capitales, se hace a través del depósito en caja de valores, en sociedad anónima, unidad 6, y se lo deposita allí para luego negociarse en los mercados de capitales. Bueno, en ese caso sí se hace por un endoso la transmisión de estos cheques, pero se deja constancia en el endoso que es para su negociación en el mercado de valores. Salvo estas dos excepciones, si yo tengo un cheque con cláusula no a la orden, la transmisión se va a hacer en la forma y con los efectos de la cesión. Es decir, no es transmisible por la vía del endoso. Y finalmente, el cheque al portador se transmite con la simple entrega, la tradición. Entonces, recapitulando, antes de pasar a un break y seguir luego con aval, el cheque puede ser extendido a favor de persona determinada y se va a transmitir en la forma con la forma del endoso y con los efectos de tal. Sin perjuicio de las distintas variantes que podemos ver relacionadas con el endoso y las cláusulas que se pueden insertar por el endosante en su endoso. En el caso de un cheque extendido a favor de persona determinada con cláusula no a la orden, se transmite en la forma y con los efectos de la cesión de crédito. Y un cheque al portador se transmite por la tradición. ¿Estamos? Esas tres formas son admisibles. ¿Estamos hasta acá? Sí, doctora. Bueno. Entonces, son las... Estaba mirando el chat. 16:58. Vamos a hacer un recreo de 20 minutitos y luego continuamos para terminar cheque. Saqué 5:20
nos encontramos nuevamente. Los que no tengan la ley de cheque, aprovechen para buscar.